Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Ok, bendiciones. Le habla el maestro José Briceño del estado de Texas, de la ciudad de Dallas. Estamos transmitiendo a través por la internet, por todos los medios de comunicación. La palabra está llegando muy lejos. Dios está haciendo el trabajo. De verdad que el texto sagrado se cumple cuando dice que la tierra será llena del conocimiento del Eterno. Eso es una verdad de reino. Este es nuestro estudio número 7 acerca de lo que es la mayordomía integral, también denominado como código de ética. Nuestro estudio número 7. A petición, hay algunos que me han hecho la observación, maestro, no tenemos el manual. Eso está en el manual. Deberían de adquirirlo, de pedirlo todos a través de los teléfonos, el teléfono que les doy del maestro Briceño. Escriban por WhatsApp 786-604-3352 y se obtienen el manual. Hacer una definición y hacer un análisis de los diferentes tipos de fornicación que pervierten la moral. Para después de esto, hacer un análisis de lo que es el acto, el cometer detracción, sacrilegio y profanación en contra del templo del Espíritu, que es nuestro cuerpo. Entonces vamos a hacer un análisis, o voy a hacer un análisis de los diferentes tipos de fornicación que pervierten la moral, corrompen el alma y que rompen con la intimidad, que esto es en el peor de los casos, y la comunión con Dios. En todos aquellos que lo practican, y más cuando hacen planes y proyectos para entrar en este tipo de pecado. Entonces, claro, se nos hace imposible describir todas las perversiones sexuales en profundidad, pero sí deseamos, o el maestro Briceño, el más grande deseo es describir alguna de ellas, estudiada desde el ámbito científico, porque estoy seguro, por lo menos en el caso del maestro Briceño, el tener conocimiento de estas verdades me ha servido para dar consejos, orientaciones en diferentes pastorados que he hecho, en lo personal que me han llamado. Y el conocerlas me ha bendecido mi vida y ha bendecido la vida de los que he tenido que aconsejar. Y esto es un tema, esto es un conocimiento muy amplio, el cual no debe dejar de conocer toda persona que esté ejerciendo un obispado. Todos, incluyendo la iglesia. Entramos en lo que se conoce como bisexualismo. Los bisexuales se refiere a las personas que mantienen relaciones sexuales con ambos sexos, sin ningún tipo de preferencia. Da lo mismo con varón, da lo mismo con hembra. Ese es el bisexuales. Tiene lo que llaman la coprofilia. Coprofilia es la excitación sexual provocada por la ingestión de excrementos, de orines, flujos menstruales, semen, y para ustedes contar. Esto, con el respeto que se merecen los que están presentes, porque tenemos acá un pueblo presente, también los que me están oyendo, esto lo he tratado en lo personal en la iglesia. En la iglesia está cayendo en estas prácticas, pero es lamentable que la iglesia no escapa de esto. Tiene la coprolalia. Es la excitación que provoca el pronunciar palabras obscenas mientras tiene las relaciones sexuales. Y una variante de la coprolalia son las llamadas telefónicas obscenas. Eso es un mercado, abunda, como usted no tiene una idea. Tiene la ninfomanía. Se llama así a los deseos exagerados e incontrolables de tener relaciones sexuales. Eso es en la mujer, porque en el hombre se denomina de otra forma, y eso lo voy a decir. Entonces, la ninfomanía se llama así a los deseos exagerados e incontrolables de tener relaciones sexuales en la mujer,
El deseo emerge y la persona, en este caso la mujer, debe satisfacerlo, esté donde esté. Algunos consideran que esto no debe clasificarse, algunos que no debe clasificarse dentro de las perversiones sexuales. Este deseo irrefrenable se le conoce en el varón como satiriasis. En el varón es satiriasis, en el hombre, en la mujer es ninfomanía. Tiene lo que llaman los pornófilos. Pornófilos son aquellos que encuentran gran placer en frecuentar los ambientes de las prostitutas, saunas, bares, prostíbulos. El moverse en ese ambiente les provoca un gran deseo sexual. Ese es lo que se conoce como el pornófilo. También tiene lo que llaman el troilismo. Troilismo es aquel que incorpora en un tercera en sus relaciones sexuales con su pareja. Incorpora una tercera persona en sus relaciones sexuales con su pareja, sea hombre o sea una mujer. Llaman triolismo. Tiene lo que llaman homosexualismo. Es el tipo de persona que siente atracción sexual por individuos de su mismo sexo. Homosexualismo. En el caso de la mujer, se denomina lesbianismo, pero también es un tipo de homosexualismo. Tienes el narcisismo, el narcisista. Son aquellas personas que están enamoradas de sí mismas. Fíjese, de sí mismo. Gozan de sí misma, de su propio cuerpo, de su imagen. Son egoístas. No hay lugar para otros en su vida. Algunos de estos, al masturbarse, lo hacen en un espejo fantaseando con ellos mismos. El narcisista se satisface solo y la única manera es a través de la masturbación. Tienen lo que llaman el zoofilia. Esto es zoológico, zoofilia. Es el deseo y el placer que tiene la persona de tener relaciones sexuales con animales. El zoófilo, que es la persona, el ente que practica la zoofilia, es el tipo de persona que siente atracción sexual por animales y practica con ellos. Ahora, alguien dijo, maestro, cuando lo escucho decir estas verdades, entonces cuando me digo, ahora sí creo que el diablo existe. Porque ¿cómo es posible, maestro, cómo es posible que esto se esté dando en nuestras congregaciones? De tratar el caso, el maestro Briceño trató el caso de personas que tuvieron relaciones sexuales con animales. Oiga, justificados, vivificados, regenerados, hijos de Dios, no se lo pierda, templo y morada del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora en ellos y entraron en estas prácticas de zoofilia, de tener relaciones sexuales con animales. Esto se está dando en nuestras congregaciones, esto es una aberración, pero se ha dado. Tienen lo que llaman el pedófilo, es el deseo y la atracción de tener relaciones sexuales con los niños. Pedofilia. Es el deseo y la atracción de tener relaciones sexuales con los niños. Hay de esto en la iglesia como usted no tiene una idea. Wow. Los hay. Porque es que déjeme presentarle esta verdad del reino. El hombre es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Punto. El texto, Pablo dijo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Eso está así en la Casidro de Reina, la revisión de Cipriano de Valera, en nuestra primera versión en español, lo que llaman la Biblia del Oso.
Eso está así escrito. Pero Casidro de Reina y Cipriano de Valera le negaron el artículo determinado. Usted va a la Biblia textual, la 4ª edición, que la recomiendo mucho. Biblia textual, la 4ª edición, que la recomiendo bastante, que está muy revisada, wow, muy pegada. No tanto, que es abrupto, no, pero sí está más fidedigna que muchas versiones. Como también la interlineal griego de Francisco La Cueva, otra versión muy buena bíblica, donde ahí se escribió o está escrito, se asentó tal como se escribió en el original. No se le negó el artículo determinado. O sea que el texto dice todo vuestro ser, ese es el artículo determinado, el espíritu, el alma y el cuerpo. Cuando no se le niega el artículo determinado, estamos hablando, el apóstol Pablo está expresando lo que se conoce teológicamente como la tricotomía del hombre. El hombre es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. El espíritu es la persona. En el alma está la personalidad y en el cuerpo se manifiesta. El cuerpo es el eslabón cuando nos manifestamos con el mundo físico. Cuando el hombre muere, el espíritu y el alma, que son inseparables, están amalgamados. Esto es inseparable. Se separa del cuerpo. El espíritu y el alma se separan del cuerpo, que es lo que llaman tanatos, que es lo que llaman separación. Eso es lo que significa la palabra muerte, tanatos, separación. Entonces, lo que se va al Hades o al seno de Abraham es el espíritu con el alma. El cuerpo se va a la tumba. Entonces, maestro, pero es que la Biblia dice que es que el espíritu que vino de Dios vuelve a Dios. Sí, eso no quiere decir que el espíritu se va a separar del alma y se va al espíritu para Dios y el alma queda sola. Lo que quiere decir el que escribe que el espíritu que vino de Dios vuelve a Dios es porque todo espíritu, toda persona, el espíritu y el alma tienen que volver a Dios para ser juzgados. Todos. Aquí nadie se va a perder. Saben que uno van a ser juzgados para ser galardonados y otros van a ser juzgados para ser condenados, pero todos tienen que volver a Dios. Cuando le dice el alma que pecare morirá, la palabra alma es un sentido teológico que tiene que ver, tiene muchas aplicaciones. Cuando yo digo esa pobre alma, me puedo estar refiriendo al hombre integral. Ay, mira esa alma tirada en el suelo. Me puedo estar refiriendo al hombre integral. El término alma, suché del griego, nefes del hebreo, se le tiene que dar una aplicación según el pasaje en cuestión, donde se pueda, usando los códigos, reglas y principios de interpretación, darle una ubicación o aplicación al término alma en el momento que se está expresando según el pensamiento del que está escribiendo. Por eso es importante conocer la hermenéutica. Entonces, el espíritu y el alma son inseparables. ¿Qué pasó? En el espíritu está el nuevo nacimiento, pero el alma está encochinada. El alma se compone de mente, voluntad y emociones. La mente se compone de pensamientos, razonamientos, lógicas, intelectos e imaginaciones. La voluntad se compone de decisiones, intenciones, propósitos, gustos y deseos. Y las emociones es donde está el estado anímico de los hombres que se activan a través de los sentidos físicos. Entonces, el que cree en Cristo, nueva criatura, es nueva en el espíritu. Pero el alma, repito, disculpe usted el vulgo, está encochinada. Todavía tenemos gente en nuestras iglesias con un alma encochinada, con un alma entronada, que son los carnales, sensuales y almáticos, que es lo que Pablo habla. Pablo te habla de 3 tipos de hombres: el suquico, el sarquico y el neumático. 3 tipos de términos que utiliza Pablo en el griego, en los Corintios, cuando habla de los Corintios. El neumático es el hombre espiritual. El suquico es el que no ha nacido de nuevo, el que está en el mundo. Y el sarquico, el que nació de nuevo, pero que todavía se reflejan en él las cosas de las obras de la carne. Entonces la iglesia está llena de gente sarquicos, que son sarquicos, que se dejan llevar por la carne, y muy pocos son neumáticos que se dejan llevar por la vida del espíritu. Entonces es este tipo de persona. En el sarquico, donde todavía su mente no ha sido renovada, su voluntad no ha sido quebrantada y sus emociones no han sido canalizadas, todavía no han salido de cualquier estado de mente que está ajeno al pensamiento de Dios, porque Pablo presenta 7 estados de mente. La mente carnal, la mente corrompida, la mente enterrorecida, la mente vana, la mente reprobada, la mente cauterizada y la mente espiritual. Pablo dice que Dios tiene que sacarte de los 6 estados de mente ajeno al pensamiento de Dios para llevarte a la mente espiritual. Una vez que estés en el pensamiento de Dios, que
que meditas en las cosas de Dios, que caminas en el carácter de Dios, que es el fruto. Por eso dice el singular, no plural, el fruto, no los frutos, el fruto. Porque está hablando del carácter del Espíritu. El Espíritu Santo de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Porque el Espíritu Santo no da fruto, Él es. En quien se deja reflejar o se deja ver el fruto o el carácter del Espíritu de lo que Él es en el creyente. Por eso que el que da fruto es el creyente, no Dios. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, vosotros sois los pámpanos, y todo pámpano que no dé fruto, el que da fruto es el pámpano, ni es la vid ni es el labrador. Eso lo dice Jesús, claro. ¿Qué pasa? Que es en este tipo de persona que no ha llegado a una mente espiritual, que tiene años en la iglesia y todo se debe a muchas razones. Y una de ellas es la que más a mí como maestro me duele. La que más me taladra el alma y me llega a lo más profundo en el espíritu, esto que lo voy a decir, es la falta de conocimiento. La ignorancia, el oscurantismo, la falta de información bíblica, la falta de información del pensamiento de Dios, por causa de que a quien se le delegó la responsabilidad de conducir y de perfeccionar a los santos a los 5 ministerios y no están haciendo el trabajo que les corresponde. No están haciendo el trabajo. Alguien dijo, oiga esta locura, reprendo al diablo, maestro, pero es una verdad. Alguien dijo que el 80% de los que están ahorita al frente de nuestros púlpitos expresando sus liturgias y llevando a cabo un obispado, cualquiera de los 5 ministerios, el 80% no están preparados para el ejercicio del ministerio. El 80%. Tienen un ministerio, sí, los llamó Dios, sí, pero no están capacitados, no están preparados. Entonces son los perfectos carniceros en un quirófano. ¿Por qué digo eso? Porque alguien dijo que entregarle un púlpito a una persona que no conozca la Biblia desde el punto de vista polifacético, exegético y sistemático es como entregarle un quirófano a un carnicero. ¿Qué usted cree que puede hacer un carnicero en un quirófano? Deshuesar, espedazar, machetear, arrasar, acabar. Eso es lo que hace la persona cuando sube acá al púlpito sin tener conocimiento de la Escritura. Porque en la única, si se puede llamar profesión, porque yo soy de los que creo que el obispado, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, no es una profesión, es una vocación, es un llamado. Pero debemos de ejercer el ministerio como unos profesionales. Aunque no es una profesión, debemos de ejercer el ministerio como unos profesionales. Pero soy de los que creo, para que usted me pueda agarrar lo que le quiero enseñar, que la única profesión donde usted no tiene que estar preparado para ejercerla es el pastorado, es el obispado. O sea, dele ahí que en el camino se enderezan las cargas, dele ahí, no. Usted no va a poner a pilotear un avión una persona que no tenga horas de vuelo. Porque para ser copiloto primero tienes que pasar unas horas de vuelo en un simulador. Horas de vuelo en un simulador. Y después de pasar las horas de vuelo en el simulador te ponen como copiloto. Y después de cumplir las horas de vuelo como copiloto te ponen como el primer capitán, como el piloto, como el principal. Igual pasa, tienes que pasar tiempo en un quirófano como asistente del cirujano para poderte entregar por primera vez un bisturí, para que hagas una incisión, para que hagas una intervención quirúrgica. Porque tienes que ser preparado. Una persona para llegar a ser un juez tiene que haber llegado a ser un fiscal, de fiscal un abogado tiene que haber estudiado para llegar hasta allá. Entonces, tienes que estar preparado para el asunto. En la única parte, repito, reitero, y lamentablemente, que tú no tienes que prepararte para ejercer una profesión, si se puede llamar así, es en el obispado. Es acá. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿A quién Dios le va a llamar cuentas? A la gente, a los que puso al frente. Entonces, por eso tenemos en nuestras congregaciones gentes practicando estas cosas. Pedófilos. El deseo y la atracción de tener relaciones sexuales con niños. Hey, maestro, pero es que usted es muy abierto, usted dice esas cosas, esas cosas no perjudican. Bueno, yo no sé si perjudicarán, pero son verdades de ministros, pastores que se consiguieron en este acto. Que muchos de ellos están detenidos, están presos. Escándalos sexuales donde salieron a la prensa. Pastor
evangélico de tal iglesia se consiguió teniendo relaciones sexuales con niños. Esto es una práctica dentro de la iglesia católica como usted no tiene una idea. Esto, pero o sea, yo no lo voy a decir que es aceptable, porque eso está mal. Porque si representan supuestamente a Dios está mal, pero se puede hasta entender porque son gente, no aceptar, pero entender porque son gente que no tienen a Dios. No tienen al Espíritu, no tienen justicia, no tienen vida, según, no han nacido de nuevo, punto. Pero que se dé dentro de gente que ya fueron justificados, vivificados, regenerados y son hijos de Dios y tienen el Espíritu Santo. Esto se está dando en la iglesia evangélica. Señor, esto solo llevó quien lo trajo. Ahora sí creo yo que el diablo existe. Esto es otro mundo, esto es acabo del mundo. Necrofilia es el deseo y la atracción de tener relaciones sexuales con los muertos. Lo atendí con un patólogo, médico forense. Él contrajo una enfermedad por tener relaciones sexuales con un cadáver. Cristiano, hijo de Dios, regenerado, templo y del Espíritu Santo. Lo vi, lo traté, necrofilia. Si vamos a la pornografía, no me hable de eso. Pornografía es la atracción y el deleite sexual desenfrenado que se tiene en explorar imágenes, videos de escenas pornográficas. Oído. Traté un caso, lo voy a nombrar porque lo traté hace 21 días, póngale 21 días, de alguien que me llama y me pregunta si el tener relaciones sexuales con tu pareja, tu esposo, casados, por el Estado, porque lo único que casa es el Estado, la iglesia evangélica no casa, y entraron en la ceremonia de la iglesia evangélica, no te lo pierdas. Me preguntó la hermana, porque vino de parte de la mujer, ¿es pecado de que mi esposo me obliga a ver a mí películas pornográficas cuando tenemos relaciones sexuales, maestro? Eso está permitido dentro del matrimonio. Digo, no, eso es una aberración sexual, eso es pornografía, eso es fornicación, eso es uno de los tipos de fornicación que se está cometiendo dentro del matrimonio. Eso está pasando dentro del matrimonio. Tiene la promiscuidad, es el acto de participar relaciones sexuales con diferentes parejas buscando el placer sexual. El promiscuo, el que tiene un deseo desenfrenado y tiene parejas y vaya y mujeres y mujeres y mujeres y mujeres como usted no tiene una idea. ¿Ok? Ahora, todo esto en el terreno, lo que acabo de presentar, wow, es lo que lleva al hombre la fornicación, que es todo lo que acabo de presentar, en relación al adulterio, en sus diferentes tipos, nos llevan a cometer actos de profanación, detracción, página 32, y sacrilegio. Vuelvo a repetir. O sea, todo lo que acabo de presentar es pecado. Lo sabemos. ¿Ok? Y yo no voy a hacer ni voy a hacer una diferencia, porque para Dios pecado es pecado. El pecado es errar al blanco. Es la palabra amartía, que significa errar al blanco. Todo lo que usted haga que no esté dando al blanco, que Dios no esté de acuerdo con lo que usted está haciendo, así sea bueno, así sea con motivos correctos, es pecado. Porque Dios no lo mandó a hacer eso, es pecado. Pero cuando hablamos de la fornicación,
Estamos hablando de un tipo de pecado que comete 3 actos en contra del templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, que es la profanación, la detracción y el sacrilegio. Con la mentira no se comete este tipo de actos. Con otros tipos de pecados, los resentimientos, el pecado lingüístico, la lengua, el chisme, el brollo, no se comete estos actos. Pero vaya, ¿cómo por causa de la fornicación? Y esto es un tópico que no es conocido en nuestras congregaciones. Repito, la fornicación en relación al adulterio y en sus diferentes tipos que acabamos de nombrar nos llevan a cometer actos de profanación, detracción y sacrilegio en contra del cuerpo de Cristo y del templo del Espíritu Santo. Actos que son ante los ojos de Dios una abominación. ¿Sabe qué es la palabra abominación? Abominación es todo aquello que usted hace y dice y que con lo que hace y dice a Dios le dan ganas de vomitar, le dan náusea. Eso es abominación, náusea. Mire lo que presenta el apóstol Pablo. Póngamelo en la Biblia, maestro, la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 12 al 20. Voy a citar. Mire lo que dice Pablo. Todas las cosas me son lícitas, es decir, me son permitidas. Es lo que Pablo quiere decir, me son permitidas. Mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. ¿De cuáles? De las que no son, de las que no debo hacer, porque atentan en contra del principio del reino eterno. Dice las viandas para el vientre, estamos hablando de la comida, para el estómago, el vientre, ingerir y digerir. Y el vientre para las viandas. Una se hizo para cada caso. Pero tanto al uno como a la otra destruirá Dios. Pero el cuerpo no, negativamente, no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Dice, pregunta, ¿no sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Quitaré pues, o sea, voy a hablar de amputación, amputar. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Voy a amputarme del cuerpo de Cristo y voy a imputarme en el cuerpo de una ramera. Eso es lo que se hace cuando tú tienes relaciones sexuales con personas que no son tu esposa. Está hablando de una ramera con segunda y terceras personas que no tienen nada que ver con el matrimonio. Tercera y cuarta persona. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, de la inmoralidad sexual. Oiga que Pablo te manda a huir, no a resistirla. Usted resiste al diablo y el diablo huye de usted. Usted no resiste a la fornicación porque no vas a poder con ella. Huye. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. O sea, no atenten contra su propio cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro?
porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mira el desarrollo que viene. Pablo primero te habla, te presenta a ti en relación a parte del cuerpo de Cristo. Que no jamás te desmembres, te amputes del cuerpo de Cristo y te unas al cuerpo de una ramera. No lo hagas, Pablo dice. Está hablando en relación a cuerpo. Pero como que si esto no te interesa, entonces Pablo va más allá. Dice, pero si no te interesa esto de que eres parte del cuerpo de Cristo, pues piensa por lo menos que eres templo y morada del Espíritu Santo. Te voy a presentar esas dos formas. Eres parte del cuerpo, no te interesa, pero piensa entonces que eres templo y morada del Espíritu Santo. No eres cualquier cosa. A continuación voy a presentar los conceptos y significados de los términos profanación, sacrilegio y distracción, para que tengamos mayor luz y crear conciencia al ver lo degradante e indecente y en la situación baja y humillante en la que caemos al cometer en forma deliberante el pecado de la fornicación. Vamos a ver. Primero, profanación. Primer término, profanación. ¿Qué es esto, maestro? Es el uso irrespetuoso en forma deliberante y premeditada en actos de alevosía en estado de conciencia de cosas, objetos, incluso personas a las cuales se consideran sagradas. Es también el darle mal uso a los bienes recibidos de Dios en actos viles y vergonzosos. Eso es profanación. Es el uso irrespetuoso en forma deliberante y premeditada en actos de alevosía, en estado de conciencia de cosas, objetos, incluso personas a las cuales se consideran sagradas. O sea, el tú no entender, o sea, el no entender nosotros que fuimos apartados, el no tener sentido de traslado, o sea, que entender que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, que hacemos otra vez en las tinieblas. Hacer como el perro que vuelve al vómito y el puerco que vuelve al lodo después de haber sido lavado. Eso te lleva a tener un acto de profanación, que tú no tienes respeto ni siquiera por ti mismo. Ni siquiera por ti mismo tienes respeto. Tienes el otro, es sacrilegio. Es el acto de no sentir respeto por lo sagrado. De no tener sentido de responsabilidad, de honra por aquello que está destinado y apartado para el uso santo. Esto como a nosotros como que no lo hemos entendido. Y tienes lo que llaman la detracción. En lo secular y normal consiste básicamente en el descuento que efectúa el comprador o usuario de un bien que tiene a la venta. Estoy vendiéndote eso cuesta tanto, pero te lo voy a dejar por tanto, te voy a rebajar tanto. Eso se llama detracción. En el sentido teológico, detracción es el acto de restar el sentido de santidad a lo que por naturaleza es santo, teniendo en lo interno poco respeto por las cosas sagradas. Es cuando se entra a un estado de mente donde lo inmoral me parece común y normal, donde lo normal y lo hermoso es deformado hasta ser depravado, anormal y feo. Estos tres grandes pecados cometidos en contra del Espíritu de Dios y del cuerpo de Cristo por causa del adulterio y las diferentes especificaciones que dimos acerca de lo que es la inmoralidad sexual, nos llevan a caer en un terreno de abominación ante Dios, corriendo el riesgo de ser desechados por Él para su propósito eterno. Te lo digo como Pablo lo presenta.
¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Tengo una visión, tengo una misión, un objetivo a alcanzar. No soy un delincuente en la iglesia, un advenedizo. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, hablando de un pugilista, cuando tiro un golpe soy certero, sino que golpeo mi cuerpo, oiga esto, y lo pongo en servidumbre. Estoy hablando del suicidio del alma, de someter la carne, de un quebrantamiento, de un dominio propio. No sea que habiendo sido heraldo, o sea, predicador del evangelio para un mundo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, pero no dice eliminado para la salvación, está hablando de eliminado para el ejercicio del ministerio. De eso es lo que Pablo viene hablando. Porque cuando nosotros hablamos en lo que es la soteriología, que es la salvación, yo lo puedo usted demostrar por la palabra, bíblicamente hablando, que una persona después que ha obtenido la justicia, la vida y ha sido regenerado por Dios, esos tres actos que se dieron en el hombre mediante la persona del Espíritu, que es la justificación, la vivificación y la regeneración que te lleva a ser hijo de Dios, esos tres actos o incidentes que se dieron en el hombre por causa de lo que se dio en la cruz del Calvario, lo que es la propiciación, la redención y la remisión, esos tres incidentes son irreversibles. Irreversibles. O sea, es imposible por nada en el mundo que usted deje de ser hijo de Dios. Entonces aquí Pablo no está hablando de ser desechados para la salvación, sino ser desechados para el ejercicio del ministerio. Lo que me llama la atención es que el término eliminado que el apóstol Pablo utilizó en forma personal en referencia al ejercicio del ministerio es adokinos, que indica rechazado, reprobado por su mal testimonio con pérdidas de recompensas futuras. Pero es triste decirlo en la actualidad. Hay ministros, y esto es una verdad, que siendo llamados por Dios por causa de su reincidencia en el área de la fornicación, en relación con lo que se refiere al adulterio, perdieron de Dios su aprobación para el ejercicio del ministerio. Y lo que hacen dentro de la obra de Dios lo hacen por inercia, costumbres, humanismo, estrategias humanas, iniciativas propias que no dejan de tener resultados, pero para efecto de Dios no tendrán recompensa alguna. Cuando se presenten ante el tribunal de Cristo, siempre serán unos desventurados, miserables, pobres y desnudos. Mire, la moral, nunca se olvide esta verdad. Nunca se olvide esta verdad. La moral, la integridad, la ética, la equidad y la lealtad son como un gran piso que con derechos podemos desarrollar nuestra fe, podemos ejercer autoridad y podemos ser administradores de los bienes del reino. Por lo contrario, perderíamos ante Dios y al mundo que nos rodean todos los derechos para seguir fungiendo en el llamado que hemos recibido de Dios. Todos. Porque óigame, repito, en un supuesto negado, le voy a hablar de supuesto negado porque estoy como una atalaya, vigilante de mí mismo. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Y a Tito le dijo, hey, sé dueño de ti mismo. Y estoy vigilante como una atalaya
teniendo cuidado de mí mismo, golpeando mi propio cuerpo, como dice el apóstol Pablo, disciplinándome a mí mismo para no atentar, fallar, caer y entrar en el terreno de cualquier tipo de inmoralidad que se pueda dar dentro de las congregaciones como ministro. Porque sé, yo lo sé, que el día que esto pase, un supuesto negado, pues yo no perderé el don ministerial. Seguiré siendo maestro. Usted seguirá siendo un pastor. Usted seguirá siendo un apóstol. Usted seguirá siendo un profeta. Usted seguirá siendo un evangelista. Pero usted, de parte de Dios, perdió el derecho para seguir ejerciendo dicho ministerio. Lo perdió. Usted puede ser desechado por Dios como lo fue Saúl. Oiga, como lo fue Moisés. Moisés fue desechado por Dios para el ministerio. Punto. Yo te dije que le hablaras a la roca, no que le pegaras. Hizo lo contrario. No representó a Dios ante el pueblo. El carácter de Dios no lo reflejó ante el pueblo y fue desechado por esto. Después habló de eso. Fue desechado. Úngeme a Josué como profeta y a Eliezer como sacerdote, porque tú y Aarón van a morir. Sube al monte, y murieron los dos y no entraron, fueron desechados. ¿Por qué? Por el pecado. El profeta Elí fue desechado por el pecado. Entonces yo sé que ahora mismo hay gentes que están ejerciendo un ministerio que ya fueron desechados por Dios para el ejercicio de dicho ministerio. Desde hace mucho fueron desechados por Dios. Ya Dios los desechó y están ejerciendo. Les está funcionando. Las congregaciones les están creciendo. Financieramente les está yendo muy bien. No te lo pierdas. Pero eso no es un indicio o es una seguridad que me dice a mí que Dios está en medio del negocio. Porque el humanismo, que es el poder que el ser humano tiene inherentemente en él para alcanzar sus propios objetivos, puede producir efectos y causa y efectos. Por lo que te enseño, por el humanismo, por ahí no está la gracia. Se está llevando a cabo la obra de Dios, pero no se está llevando a cabo el propósito de Dios en la vida de cada uno de ellos. ¿Dónde se va a ver la diferencia? En el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo es donde te vas a dar cuenta que tuviste toda una vida o parte de tu vida ejerciendo un don ministerial en el humanismo y nunca tuviste el respaldo de Dios porque fuiste desechado por Dios desde hace mucho tiempo. Mire, también se debe tomar en cuenta, estamos hablando acerca de lo que es el adulterio, que el adulterio como acto de traición nos lleva en algunas formas a romper con el vínculo de confianza que reinaba en el hogar, trayendo en algunos casos en el cónyuge agredido recuerdos de dicha traición por causa de heridas en el alma que no han sido cicatrizadas por el bálsamo del perdón. Dichas heridas traen molestias, rabias, desconfianzas, inseguridad, deseos de venganza, desgano sexual, irrespeto, desconsideración, abandono, descuidos, impotencia, entre otras cosas. El adulterio puede traer en algunos casos en quien lo comete desgano sexual por su pareja, por haber tenido mejor trato o mayor agrado de excitación en el acto sexual con quien cometieron dichas imprudencias o dichas impurezas. El Espíritu Santo desecha y aborrece la fornicación, incluyendo el adulterio. Miren lo que dice el libro de los Hechos. El capítulo 15, verso 28 al 29. Esto es una forma del Espíritu ver las cosas.
Este es el discurso que dio Santiago en el Concilio de Jerusalén. Porque os ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os tengáis de fornicación, de inmoralidad sexual, de las cuales cosas, si os guardaréis bien, haréis. Reitero, según los escritos del apóstol Pablo, que en la única área en relación a la tentación que nunca estaremos preparados para resistirla es la fornicación. Es en la única área. El apóstol nos manda a huir de ella. Es tan dominante la tentación que tú resistes al diablo, huirá de ti. Tan dominante la tentación en el área de la fornicación que tú resistes al diablo y huirá de ti, pero no resistas la fornicación porque no vas a poder con ella. No vas a poder. Lo mejor es huir, no contemplar. Nunca entrar en el jugueteo con ella, porque tarde o temprano caerás en sus lazos, según lo que está escrito en 1 Carta Corintios 6:18. Ante una oferta que Satanás o las circunstancias nos presenten en el área de la tentación para ser libre de ella, se lo dije jocosamente, no se necesitan las fuerzas de Sansón, sino la velocidad de José. Yo sé lo que es huir de la fornicación, sé lo que es huir de este terreno, sé lo que es correr, escapar. Y si el mejor ejemplo de esta verdad lo tenemos en la vida de Sansón y el rey David. Uno jugueteó con la fornicación que fue Sansón y el otro contempló la fornicación que fue David. Pero ambos cayeron en las garras de la fornicación y esto les trajo grandes resultados, hasta pérdidas de vida y pérdidas de propósito, en el caso de Sansón. Entonces debemos tomar en cuenta que nadie cae en acto de fornicación. ¿Oído esto? Nadie cae en acto de fornicación en relación al adulterio de pronto. Nadie. Maestro, caí. ¿Con qué pasó? No, con una mujer, maestro. ¿Cómo fue eso de pronto? No, de pronto no. Maestro, me masturbé. ¿Y cómo fue eso? Eso fue de pronto, maestro. No, de pronto no se masturba a nadie. No. El caer en el terreno de la fornicación en cualquier área es producto del jugueteo, de la premeditación, del tantear y abonar el terreno. Por eso reitero, lo mejor es huir de la fornicación y no hacerte el superhombre, el héroe, el titán, el campeón, el inmune de la fornicación. Jamás. ¿Te crees? El que esté firme, mire, que no caiga. Nunca olvides las palabras dichas por el sabio Salomón. Y escúchelas. Si no las ha leído, y medítelas en ellas. Porque a causa de la mujer ramera, de la ramera y adúltera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer adúltera caza la preciosa alma del varón. Repito, porque a causa de la mujer ramera y la mujer adúltera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer adúltera caza la preciosa alma del varón. En culminación a este tópico, mi consejo como maestro es, y me incluyo, seamos sabios, prudentes, huyamos de la infidelidad sexual por todos los medios y tendremos un hogar sólido, un ministerio sólido, una vida sólida, finanzas sólidas y funcionales para toda la vida. Y en el mejor de los casos seremos personas de confianza para el gran yo soy. ¿Ok? Me despido hasta nuestra próxima clase. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. En
el doctor y maestro del texto sagrado José Briceño se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.